que tú has puesto en mi corazón, ciertamente lo dejaré en esta casa. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Se pueden quedar de pie y podemos buscar en la Biblia, en el Salmo 127. Le adoramos, Jesús. Mientras lo buscan, pueden adorar a Dios, porque su presencia está en este lugar. Amén. Te adoramos, Jesús. Por tema se me dio a ti, mujer. Y está en el Salmo 127, capítulo 3. Amén. Y todos los que lo tengan pueden decir amén. Y yo le doy comienzo a la palabra. Amén. Señor Jesús. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Ya he orado, así que le vamos a pedirle a la dama que se pueden tomar su asiento y le vamos a dar comienzo a lo que es los salmos. Tal vez muchos de nosotros no sabemos qué son los salmos. Los salmos son himnos y alabanza de adoración que se utilizaban en los tiempos antiguos y aún lo utilizamos en estos tiempos cuando estamos pasando por momentos de dificultades, cuando tenemos agradecimiento delante de la presencia del Señor, cuando estamos en aflicción o tal vez cuando estamos pasando algunos procesos. Los salmos son alabanza que se cantaban en los tiempos antiguos que todavía hacen un efecto en estos tiempos. Cuando escudriñamos acerca de los salmos, sabemos que el salmista David fue uno de los escritores que más salmos escribió en la antigüedad. Estos salmos que hoy en día nos dan aliento en procesos que pasamos, en aquellos tiempos fueron inspirados por aquel varón de Dios. Y según la escritura dice que David escribió 73 salmos. Fue el hombre que escribió más salmos. Y sabemos que el libro de los salmos es el libro más largo que tiene la Biblia, teniendo 150 capítulos. Amén. Y 73 de ellos fueron escritos por el rey David. Dice, los hijos de Coré también escribieron 9 salmos. Entre ellos se encontraba Safá, que escribió 12. Salomón se dice que escribió 2. Hay 51 que son anónimos, que no saben quiénes fueron que lo escribieron. Entre ellos se dice que Moisés y diferentes reyes escribieron algunos salmos que no están registrados. Pero los que están registrados sabemos que aunque sabemos que tal vez son anónimos, son de inspiración y de bendición en nuestra vida. Amén. La palabra, cuando leemos la palabra herencia y cuando comenzamos leyendo este salmo, dice que si Jehová no edificase la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ciertamente el salmista estaba hablando que si en realidad nuestro hogar no está fundado en lo que son los principios y los mandamientos de Dios, en vano edificamos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque solamente viviendo bajo los mandamientos y los estatutos de Jehová es que vamos a conseguir la victoria y la promesa obtenida por Él. Porque si de qué nos vale edificar una casa, no criar nuestros hijos, tener un hogar maravilloso, un matrimonio, pero que no exista la presencia de Dios en medio de ellos. ¿De qué nos vale tener todo lo que podamos tener, pero que no sea Dios el centro de nuestro hogar? En vano entonces estamos edificando, porque ciertamente si Dios no está en medio de nuestra vida y de nuestra casa y de nuestros hijos, no vamos a echar para adelante. Porque sabemos que estamos viviendo en unos tiempos donde el mundo eclesiástico en el que estamos viviendo no tiene nada bueno que ofrecer. Mas sin embargo, aquellos que han dispuesto a vivir bajo la ordenanza de Dios, hay bendiciones que sobreabundan. Mientras sigue el salmista hablando que de madrugada se levantarán y reposarán de tarde, está diciendo la búsqueda del cristiano, del creyente, y la pasión que tiene el creyente de buscar a Dios por la noche y levantarse muy de madrugada para sentir su presencia. Pero qué lindo es que cuando llegamos al capítulo 3, al versículo 3, dice que he aquí la herencia de Jehová son los hijos. Y estamos hablando acerca de la heredad, y tal vez muchas de las que están aquí han sido madres, son abuelas, son hermanas, amigas, tal vez hay algunas jovencitas que todavía no han experimentado lo que es tener hijos, pero estarán en el proceso, ¿verdad que sí? Cuando Dios les permita tal vez algún día casarse, tener ese privilegio que es el de ser madre. Digo que es un privilegio porque ciertamente
Dios ha dicho en su palabra que bendito es el fruto de su vientre. O sea que sabemos que del comienzo de la creación, si nos vamos al libro de Génesis, Dios estableció desde el comienzo una institución, y la institución se trataba de la familia. Por eso es que la iglesia del Señor está compuesta de familia, porque fue un mandato ordenado desde el huerto del Edén. Y aún vemos una mujer, Eva, que aunque no sabemos mucho de su historial, dice la palabra que tuvo hijos, porque Dios le dijo fructificad y multiplicad y sosegad la tierra. Y vemos su trayectoria. Después vemos a Sara, que aunque fue una mujer que pasó un proceso en su vida, fue una mujer que creyó a la promesa de Dios sin importar la dificultad y la circunstancia que ella tenía. Los obstáculos a veces son los que nos ayudan a escalar las bendiciones de Dios. Así que yo te digo en esta hora, amada dama, que no importando tal vez la necesidad o la circunstancia por la que tú estás pasando, tal vez hoy en día tú tienes un hijo que está descarriado, tal vez tienes un hijo que tal vez lo criaste en el evangelio, oía una ancianita hermosa orando en voz alta y ella decía, Señor, aquellos hijos que venían al templo y hoy en día no están aquí. Qué gran dolor es ese para una madre. Tiene que ser algo bien, bien difícil. De uno poder ver criado a sus hijos en el evangelio y traerlo todos los días a la casa de Jehová y hoy ver que hoy no están con nosotros. Son cosas fuertes que a veces no nos explicamos el por qué, pero cuando decidimos dejarlo en la mano del Señor y decir, Señor, te encarga tú, porque yo hice mi parte como madre, Dios se complace en escuchar la oración de una madre. Pero mientras el salmista dice, y buscaba yo lo que es una heredad, y encontré dos definiciones de la palabra heredad, y me encantaron, y yo dije, yo lo quiero compartir con las damas. Herencia es un derecho de heredar que tiene una persona por ley o por testamento. Es un derecho que tiene de heredar una persona por ley o por testamento. O sea, desde el principio vemos que el deseo de Dios es que la mujer nos hizo mujer con el propósito de que podamos dar fruto de nuestro vientre. Y cuando buscamos la otra definición, dice herencia es un derecho de uno recibir algo que le corresponde. O sea que nosotros poder tener hijos y procrear es una bendición, es un don, un regalo de parte de Dios. Cuando buscamos la palabra, hay un sinnúmero de declaraciones de la importancia. ¿Cuáles son los derechos y la importancia de ser madre? El ser madre es algo muy especial para Dios. Y Dios compara a la mujer y el amor de la mujer como el amor de Él. Por eso es que la mujer por naturaleza puede amar. Porque tenemos ese amor que Dios ha depositado en nuestra vida para poder amar a nuestros hijos de una manera incondicional. Por eso es que ustedes han visto una osa, ¿verdad que sí? Cuando se le van a acercar a los cachorros, si se le acerca a cualquier persona, ella va a atacar. De igual manera es la madre. A la madre, mire, el hijo puede ser el niño más malo o la criatura más terrible, pero para la madre ese es el niño más hermoso que hay sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque ha sido algo que tú has obtenido en tu vientre por 9 meses. Que desde el comienzo de la procreación ya hay un enlace entre la madre y esa criatura. Entonces, ¿cómo es posible que una madre se pueda olvidar de sus hijos? Jamás ni nunca. Porque es algo que Dios ya ha implantado en el corazón desde el crecimiento, de la fundación de la mujer, ya ha sido algo que ya Dios ha penetrado en nuestra vida. Cuando buscaba la palabra recompensa, ¿qué es una recompensa? Dice, es una acción y un resultado de dar algo a alguien por su servicio o como reconocimiento. Entendemos que hoy en día la tecnología está bien avanzada. En el tiempo antiguo tal vez teníamos mujeres como Sara, que no podía concebir, que era estéril. Pero vemos como Dios a través de su misericordia y su gracia y a través de la promesa hecha le da un hijo. Y no solamente que le da un hijo, sino que le dice que será madre de todas naciones. Tenemos mujeres como Ana, una mujer que no podía concebir, y Dios le da a Samuel,
Y no solamente a Samuel, sino que después de Samuel le da 5 hijos más. Tenemos mujeres a través de la Biblia, como Rebeca, que no pudieron concebirle, y después tuvo a José y a Benjamín. Son procesos que vemos de mujeres en la Biblia que tal vez en un momento dado no podían tener aquella promesa obtenida por Dios, pero que de un momento dado Dios dijo, ¿sabe que por cuanto te hice una promesa, ciertamente te visitaré y abriré tu vientre? Ahora yo quisiera compartir algo muy importante con ustedes en esta noche y muy especial para mí. En un momento dado de mi vida a mí se me dijo que yo no podía tener más hijos. Yo tenía 2 hijos y a lo último ya tenía como 25 años, se me dijo que no podía tener más criaturas. No voy a entrar en detalle el por qué se me dijo que no podía tener más hijos, pero ciertamente yo creí en mi corazón que ya no podía tener más hijos. Y simplemente en aquel momento no le servía al Señor. Pero me recuerdo cuando llegué a los caminos del Señor, pasado 3 años, se me decía constantemente, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener una criatura. Y yo decía en mi mente, si la gente supiera lo que están diciendo, porque yo en realidad no puedo tener más hijos. Es imposible, según los médicos, es imposible yo tener más hijos. Pero me seguían diciendo, tú vas a tener más hijos. Y yo simplemente callada y simplemente meditaba en mi mente el deseo de ella. Tal vez me ven joven y dicen, bueno, ya va a seguir produciendo, va a seguir teniendo hijos. Pero el asunto es que mientras pasan los años, hubo un despertamiento de criaturas en nuestra iglesia, donde alrededor como de 10 damas cayeron en cinta, ¿ven? Y eso era una detrás de la otra. Lo último que yo me imaginaba era que Amarilis Quesada iba a estar envuelta en aquel movimiento que Dios estaba haciendo. Pero lo lindo de esto es que cuando el hombre dice que algo es imposible, Dios entonces dice, yo te voy a enseñar que para mí no hay nada imposible. Un día mientras yo oraba, estaba llorando y me recuerdo que mientras yo oraba, vi que una mano gigantesca, 2 manos gigantescas, me hicieron así. Yo tenía mi mano en esta forma y 2 manos gigantescas depositaron un pedazo de carne en mis manos. En realidad yo no sabía qué era aquello. Le preguntaba al Señor, pero el Señor en silencio. Entonces yo pensaba, bueno, ¿será que el Señor quiere que yo ore para que aquellas mujeres que quieren abortar no aborten el feto? Porque fue un feto, fue un pedazo de carne depositado en mis manos. Pero pasado el tiempo, pasó 1 año y aquella visión estaba en mi mente, pero ya yo me vi olvidado de esa visión. Y seguían los hermanos de la iglesia diciendo, tú vas a tener una criatura. Y yo en mi mente no hacía caso porque yo decía, no puedo tener bebé y la gente no sabe que no puedo tener bebé. Pero me mantenía en mi silencio. Una noche tengo un sueño donde tengo una barriga bien grande y estoy caminando y me estoy escondiendo detrás de una puerta porque no quería que nadie me viera encinta. Y me desperté de aquel sueño y estuve un poco turbada porque yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero seguía el Señor en silencio y no me decía nada. Yo lo que pensaba en mi mente era, bueno, tiene que ser algo espiritual, un regalo espiritual, estoy embarazada con algo espiritual. Pasado el tiempo en mi trabajo se daban estudios bíblicos. Y mientras yo visitaba los estudios bíblicos, siempre he sido una persona muy reservada, muy callada y muy tranquila. Y mientras yo iba al estudio bíblico, la señora que daba el estudio bíblico, un día me llama y me dice, yo quiero hablar contigo porque tuve un sueño contigo y quiero compartirlo contigo. Ella era una señora pentecostal, pero era afroamericano, pero eran de pentecostal afroamericano. Y ella me dice, yo quiero compartir algo contigo. Yo digo, claro que sí. Bajé abajo y nos sentamos, hablamos. Ella me dice, tuve un sueño contigo donde yo te veía en cinta. Y tú estabas en tu iglesia y ella me describió mi iglesia. Ella nunca había ido a mi iglesia. Ella me describe mi iglesia. Y mientras me describe mi iglesia, me describe mi esposo también. Y ella nunca había visto a mi esposo. Mientras describe a mi esposo, me dice la forma y dónde yo me sentaba. Y me dijo, cuando yo me levanté, llegué a la parte de atrás. Y cuando llego a la parte de atrás,
Estoy en dolores, dice ella, que mientras voy caminando por el pasillo estoy en dolores de parto, pero que nadie se daba cuenta. Solamente mi esposo y ella se daban cuenta. Pero dice ella que mientras llegué a la parte de atrás, de momento ella me ve con una criatura hermosa en mis manos. Pero ella me decía, no sabía si era hembra o varón, no te sé decir si era hembra o varón. Simplemente te puedo decir que era una criatura hermosa y era algo especial de parte de Dios. Mientras ella me decía esto, hermano, a mí nunca me pasó por la mente que era que yo iba a tener una criatura. Y ciertamente yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Porque por 7 largos años nunca había compartido esto con nadie. Y he sentido de parte de Dios de llegar a este lugar, a esta hora y compartir esta palabra. Alguien tal vez esté esperando un milagro de parte de Dios. Y si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, yo te vengo a decir que no dudes de lo que Dios tiene para ti. Y ciertamente cuando aquella señora me dijo aquello, yo me quedé como si nada había pasado. Porque en realidad me hice la desentendida, no estaba en mi calendario, no estaba en mi agenda. Pero mientras ella me decía, le pregunté al Señor que qué significaba aquel sueño. Ella me dice, lo que pude entender es que Dios ha depositado un don especial en tu vientre. Pues lo dejamos así, yo me fui pasados 6 meses. 6 meses pasan. Mi esposo había llegado de un viaje misionero. Y aquel día yo había llegado, lo fui a buscar del aeropuerto y cuando llego a mi casa, al trabajo, abro los emails y comienzo a leer mis emails. Y me llega un email bien especial y me llamó la atención. Y decía, hoy Dios ha enviado un bebé al mundo. Me llamó la atención y rápidamente lo abrí. Y cuando comienzo a leer es una conversación entre una criatura y Dios. Y la criatura le dice a Dios, he escuchado que hoy me va a enviar a la tierra. Y Dios le dice, ciertamente tengo un ángel preparado para ti. Y aquel ángel va a cuidar de ti y te va a amar. Mas sin embargo, aquella criatura le decía al Señor, pero ¿por qué me va a enviar a un ángel si yo aquí estoy feliz y no necesito nada? Pero mientras seguía la conversación entre aquella criatura y Dios, Dios le decía, el ángel donde te voy a enviar te va a amar y va a hacer cualquier cosa por ti y te va a enseñar mi mandamiento y mi estatuto y te va a enseñar cómo buscar mi presencia. Pude entender, la mano en aquel momento que yo estaba embarazada. No porque nadie me lo había dicho, sino porque el Espíritu Santo fue tan real en aquel momento. Y mientras comenzaba yo a llorar, mi mente tenía un sinnúmero de confusión, porque el enemigo trató de confundir mi mente a tal modo. A mí se me había dicho que yo nunca iba a tener hijos. Y después de 9 largos años, caí embarazada. Pero mientras sigue la historia, pude entender que a través de aquel mensaje Dios me estaba dando unas instrucciones para criar aquella criatura que Él había depositado en mí. Y Dios estaba demandando de mí de lo que yo tenía que hacer con aquella criatura. Gloria a Dios. Y yo lloraba en aquel lugar y no me importaba quién estaba en mi alrededor. Yo me sentía que yo estaba en una protección. Yo me sentía que yo estaba en un bubble donde solamente estaba yo y el Espíritu Santo bregando conmigo de una forma especial. Pero mientras yo cuestionaba a Dios y le decía, ¿por qué si yo no te he pedido criatura? El Espíritu Santo de momento me pasa como una pantalla y me hace recordar todo lo que se me venía diciendo. Aquella visión que yo había visto, aquel sueño que yo había tenido, la persona que Él me había traído alrededor para decirme que yo iba a tener criatura y yo me hacía la desentendida. Pero mientras el proceso pasaba, yo sentía, de momento era una batalla entre la carne y el espíritu, porque yo decía, ciertamente yo no quiero criar muchacho en estos tiempos, no puedo. Pero de momento sentí el Espíritu Santo que administró mi vida de una forma muy especial y yo sentí una paz que entró sobre mi cabeza
y fue como una anestesia que iba adormeciendo todo mi cuerpo. Gloria a Dios. Y pude escuchar aquella voz que hablaba mi vida y me decía, paz, todo está bien. Jesus. Y mientras siento esta paz, siento un gozo en mi alma terrible. Pero a la misma vez, no le voy a mentir, sentía miedo. Yo había hecho una cita para llegar al doctor y había hecho una cita antes de todo esto para ir a hacerme un físico. Y yo no le había dicho a nadie que yo estaba encinta, yo no le había dicho a mi esposo de la experiencia que yo había tenido, sino que la guardé en mi corazón. Y mientras llega el día de la cita, voy al hospital, me estoy haciendo como que si nada ha pasado. Y la doctora me dice, ¿tú sabes que tú estás encinta? Y yo le dije, sí. Y ella me dice, ¿por qué no me dijiste nada? Simplemente me quedé callada. Gloria a Dios. Pero mientras ella hace los trámites para yo ir a la ginecóloga y seguir chequeándome, el proceso de mi embarazo fue algo tan y tan especial que si yo me quedo aquí en esta hora a contarle el proceso, fue una cosa, le digo hermano, no saldríamos de aquí, pero como fue una experiencia para mí, una experiencia que yo viví y marcó mi vida. Hoy en día le damos la gloria al Señor. Tengo una hija de 7 años, su nombre es Amaris, y el nombre de ella no fue porque yo lo escogí, sino porque Dios me lo dio. Porque antes de yo tener a aquella niña, yo no sabía si era hembra o varón. Dios me dijo a mí, su nombre va a ser Amaris. Y yo le dije a Dios, pero ¿cómo va a ser Amaris si ese es mi nombre por la mitad? Mi nombre es Amarilis y ella se llama Amaris. Y yo cuestionaba en mi mente y yo decía, yo no le voy a ponerle ese nombre porque yo ni siquiera sé si hembra o varón. Pero mientras en el transcurso del tiempo sentía una energía dentro de mí que me decía, busca lo que es amar. Y un día estoy en el trabajo y mientras busco el significado de Amaris, significa Dios ha prometido. Una promesa que tal vez yo no esperaba, pero que ciertamente ya Dios había estipulado para mi vida. Una promesa que tal vez yo en un tiempo decía, Señor, no sé qué voy a hacer, pero hoy en día de bendición para mi vida. Y yo digo que no hay nada más lindo que poder tener la experiencia de concebir y ser madre, de poder criar nuestros hijos en el temor de Dios y lo que es el evangelio, y decirle que el Dios que lo creó desde antes de la fundación del mundo me ha dado a mí el privilegio para poder atenderlo y decir, tú eres el ángel que va a cuidar de esa criatura. Aleluya. Mientras pasa el proceso, amado, desde el comienzo que yo comencé a servirle al Señor, Dios fue bien claro conmigo y me dijo, tus hijos no son tuyos, tus hijos son emprestados. Tus hijos te lo he entregado yo para que lo instruya y lo encamina. Y en el momento preciso te llamaré a cuenta por ello. Yo pude entender que lo que Dios depositó en mis manos fue un tesoro. Gloria a Dios. Y ese tesoro tenemos que saber valorarlo. Y tal vez tenemos hijos que nos dan un poquito de problema. Y decimos, Señor, pero ¿por qué si yo lo he criado bien? Dios. ¿Por qué si yo lo he creado en el temor tuyo? ¿Por qué está pasando esto? Y entendemos que nuestros hijos llegan en un proceso de adolescencia donde pasan por un sinnúmero de procesos en su vida. Ahí es que nos tenemos que acordar que nosotros también fuimos jóvenes en un tiempo. Yes. Que también nosotros cometimos errores en algún tiempo. Y que no estamos exentos de que nuestros hijos, ¿verdad que sí? Porque los criemos en el temor de Dios en un momento dado. Nuestro deseo como madre es de ver nuestros hijos ser bendecidos, caminar bajo el orden establecido por Dios. Y hay algunos que sí, pero hay otros que no. Y por eso como madre no vamos a echarlo a un lado, sino que vamos a pelear con ellos y ayudarlo en su proceso. Porque la palabra dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos. O sea, es lo que Dios nos ha dejado a nosotras como mujeres. Y Dios algún día nos llamará a cuenta por ello. Tengo un hijo de 21 años que está en la universidad. Tengo una de 16 años
que está en high school y tengo la pequeña de 7 años. Aleluya. Una diferencia en edad, pero le doy gracias al Señor. Le voy a decir por qué yo le doy gracias al Señor. Porque yo he podido experimentar y disfrutar a mis hijos en diferentes etapas individualmente. Porque con el grande lo he aprendido a experimentar y a disfrutarlo. Y con la del medio y con la pequeña de igual manera. Porque han sido tiempos separados que Dios ha permitido que yo pueda criar a mis hijos. Y sobre todo darle el amor de madre que ellos necesitan. Sí, Señor, amén. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no hay que necesitan ese amor? Que tal vez no lo reciben de su padre, tal vez no lo reciben de su compañero, o tal vez tu madre que está en este lugar. Tal vez no tuviste la oportunidad o el privilegio de sentir eso de parte de tu madre. Tal vez no tuviste una relación con tu madre como era supuesto que se subiese estar. La madre estamos ahí para proteger a nuestros hijos. A veces hay niños que pasan procesos donde en realidad su madre no están ahí para protegerlo. ¿Qué hacemos tú y yo como mujeres de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos de hacer cuando llega un joven que está rebelde o una joven que ha pasado un proceso? Como madre, ¿qué tenemos que hacer? Abrirle los brazos y así mismo como amamos a nuestros hijos, hacer lo mismo con ellos. Amén. Porque lo que están esperando, a veces no entendemos que simplemente una palabra es lo que un joven necesita para poder echar hacia adelante. Y nosotras como madres, no importando, mira amado, yo digo que las madres somos tan sufridas, pero a través de ser tan sufridas somos tan bendecidas de igual manera, porque somos las que procreamos en este mundo, las que traemos, ¿verdad? Que sí, a este mundo la semilla de lo que es el ser humano. Gracias, Jesús. No hay otro ser sobre la faz de la tierra que pueda darle a un ser humano, sino tú y yo que estamos aquí. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande se nos ha sido otorgado a la mujer. Pero cuando buscamos en el libro de Deuteronomio, allí el Señor nos da unos mandamientos y unos decretos para que podamos seguir a través de su mandamiento. Dice que tenemos que estar a la disponibilidad, sentarnos con nuestros hijos, tener tiempo con ellos. A veces nos encontramos en nuestro diario vivir bien ocupados. Pero tuve la experiencia de un día experimentar que mientras mi hijo me hablaba y yo había venido del trabajo y estaba haciendo un sinnúmero de cosas y me encontraba tan afanada y tan ocupada, me encontraba como Marta, y de repente siento el Espíritu que me habla con una fuerte voz y me dice: atiéndelo y míralo a los ojos. Aleluya. Porque Él es importante. Y cuando le dejamos saber a nuestros hijos que ellos son importantes, le estamos dejando saber que ellos son valiosos para nosotros y que el tiempo no tiene límite para ellos. El libro de Deuteronomio dice que hablemos con ellos al acostarnos, cuando estemos en el camino, que le hablemos de la gloria y la grandeza de Jehová, que aunque tal vez en un proceso de su vida se aparten o se pongan rebeldes o tal vez sigan, que esa semilla que usted ha depositado en ellos esté ahí. Que sus hijos sepan que usted está disponible para ellos. Que ellos entiendan que no importando qué tan ocupado usted esté, que usted pueda decir: voy a dejar esto porque yo quiero dejarte saber que tú eres importante para mí. Amado, yo soy madre. Sé lo difícil que es a veces poder sentarnos y jugar con nuestra criatura. O tal vez sentarnos y decir: voy a sacarle este tiempo para sentarme con mi hijo y escucharlo. O tal vez sentarme con mi hija y tal vez hablar de cómo le fue el día. A veces no tenemos tiempo, pero es necesario que durante el día busquemos ese tiempo con nuestros hijos. Es necesario. Aún tal vez cuando ya sea la hora de dormirse, vaya al cuarto, hable, establezca una conversación. Sabemos que hay hijos que están un poco difíciles en la edad de 13 hasta los 16, 17 años. Pero es necesario que nuestros hijos sepan que nosotros estamos ahí para ellos. Aleluya. Si buscamos en el libro de Efesios 6:4, está el proceso de la vida con ellos. Que no seamos ásperos con ellos, sino, ¿verdad que sí? Que sepamos cómo hablarles. A veces queremos ponernos al mismo nivel de nuestros hijos y en la verdad no estamos haciendo un bien porque lo que estamos haciendo es un mal.
Pero si podemos decirle, espérate un momento, yo pasé por esa etapa y me encontré ahí. Hoy en día yo le digo a mis hijos, yo me recuerdo cuando yo le decía a mi mamá, ay mami, tú siempre estás con lo mismo. Pero hoy en día me encuentro yo en la misma situación que se encontraba mi madre. Y ciertamente puedo recordar aquella palabra que mi mamá me decía. Yo sé que ustedes algunas se están riendo porque saben que ciertamente es la verdad. A veces nuestra madre nos decían algo y nosotros como nos lo sabíamos todo, ¿verdad? Le decíamos, mamá, mami, tú siempre con lo mismo, yo sé lo que yo tengo que hacer. Y en realidad no sabíamos nada. Pero como pensábamos que lo sabíamos todo, porque era parte de la etapa que estábamos procesando. Y yo he pasado por el proceso, donde mis hijos me dicen, mami, tú no me entiendes. ¿Cómo que yo no te entiendo si yo he pasado por ese proceso? ¿Ustedes han tenido esa experiencia? Claro que sí. Pero entonces la palabra nos dice, nos da un establecimiento y nos enseña cómo tratar con nuestros hijos cuando están en esos procesos. A veces en vez de ayudar a nuestros hijos lo empujamos tanto que lo desviamos del camino. Porque en vez de dejar que Dios sea el que tome el control de ellos, queremos hacer lo que le toca a Dios. Y la parte que nos corresponde a nosotros es instruirlo, amarlo y orar por ellos. Va a llegar un tiempo en su vida donde ellos van a tener que tomar la decisión y la alternativa de tomar una decisión por ellos mismos. Siempre le decía a mis hijos, a ustedes les hemos instruido lo que es bien y lo que es mal, pero va a llegar un momento donde mami y papi no van a estar ahí y ustedes van a tener que tomar decisiones por sí mismos. Ya ustedes saben cuáles son las consecuencias de los errores y cuáles son los beneficios de lo que usted haga correcto. Ahora no esperamos que siempre estén correctos, porque a través de los momentos difíciles y de los errores que cometan van a aprender a crecer, porque hemos aprendido a crecer y escalar a través de los tropiezos y las dificultades. Así que es necesario que en la vida de ellos también cometan errores, pero debemos de estar ahí para ayudarlo en el proceso de los errores. Amén. El Salmo 78, 6, 7 nos enseña de la grandeza, de hablarle de la grandeza de Dios, de cómo establecerlo y decirle, ¿verdad que sí? Hablarle del amor de Dios y los planes y los propósitos que Dios tiene con ellos. Porque sabe que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nuestros hijos. Así sean cada uno individuales, tenemos que recordarle a ellos lo importante que son ellos para Dios. Y que Dios tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ellos. En Proverbios 22, 6 nos dice cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar su habilidad. Dice, encamina al joven o al niño en su carrera y aun cuando esté viejo no se apartará de ella. Cuando le hablamos a ellos de la habilidad, de los dones que Dios le ha entregado en sus manos, que lo utilicen para la gloria de Dios. Cuando le decimos de lo importante que son para Dios y cuando le decimos lo grande que es Dios en su vida, cuando le enseñamos cómo buscar a Dios en medio de los procesos, y no solamente en los procesos, sino que depender de Dios en totalidad. Porque cuando le enseñamos a nuestros hijos a depender de quién es Dios, ellos aprenden que en los momentos difíciles no tienen que acudir a mami y a papi, sino que tienen que depender en totalidad de Dios. Hay cosas que mami y papi puede hacer, pero hay cosas que individualmente ellos tienen que buscar que Dios haga por ellos. Dice en Proverbios 23, 13, 14, nos habla acerca de la disciplina. Llega el tiempo donde tenemos que disciplinar ciertamente a nuestros hijos. Y aunque a nosotros como madre o padre, ¿verdad?, nos duele, pero es necesario disciplinarlo. Porque tienen que saber que en la casa hay una autoridad. Y ellos tienen que regirse bajo la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué quiero decirte a ti, madre? Que así como Dios te ha entregado hijos, nietos, para que lo instruya, tal vez jovencitas que están aquí, que tal vez no han tenido el privilegio de ser madre, algún día Dios le concederá el privilegio de tener seres humanos y traerlo a este mundo. Que le pidan a Dios sabiduría para poder criarlo y encaminarlo en su camino. Que le dé sabiduría y aprendan de las ancianas, de aquellas que son ya mayores, que tienen experiencia, que aún la palabra dice que la anciana dirijan a la más joven.
Cojan los consejos que se le dan. Amén. Guárdense para Dios hasta el momento preciso. Aleluya. Porque ciertamente si se guardan hasta el momento preciso de Dios, Dios le dará bendiciones hasta que sobreabunde. Qué lindo, gloria a Dios. Pero cuando entendemos que lo que Dios ha depositado en nuestra vida es algo muy especial, podemos entonces entender que no es en vano lo que estamos nosotros procesando y lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, siempre y cuando nos rijamos por el orden establecido por Dios. Porque Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Y usted, dama, que se encuentra en este lugar, tal vez en su juventud pasó por un proceso donde tal vez su madre o su padre no estuvo ahí para valorizar quién era usted. Hoy en día Dios ha llegado a decirle que usted es importante para Él. Y que tal vez de los errores o las situaciones que tú pasaste en tu vida, Dios quiere que tú entiendas entonces que a través de ese proceso aprenda entonces a criar a tus hijos de una forma totalmente diferente a lo que tú pasaste en tu Gloria a vida. Dios. Porque a través de los procesos de nuestra vida que aprendemos a formar carácter. Usted ha sido formada, usted tiene el carácter que usted tiene, porque usted ha sido formada por el proceso de la vida. Ahora, su carácter es lo que ha determinado quién es usted. ¿Sabe por qué? Porque lo que ha sido formado de su temprana edad es lo que hoy ha determinado quién usted es. Y eso es lo que usted le va a traspasar a sus hijos. A través del proceso, lo que nosotros le enseñemos hoy a nuestros hijos es lo que ellos van a pasar a su generación. Lo que nosotros le enseñemos hoy a nuestros nietos es lo que ellos les van a enseñar a su generación. Y si queremos ver una generación de bendiciones, generaciones que busquen el rostro de Dios, ¿qué nos toca a nosotros como padres? ¿Qué nos toca a nosotros como madres? Enseñarle los principios de Dios. Aleluya. Darle ejemplo como madre en nuestro hogar, para que lo que ellos vean hoy en día puedan llevarlo a su hogar. Para que no tengan hogares disfuncionales, sino que tengan hogares fundados en lo que son los fundamentos de Dios. Dios lo que quiere para nuestra vida son bendiciones. Amén. Y cuando nosotros hemos tenido la bendición de como mujer poder procrear, ciertamente Dios demandará de nosotros por lo que Él nos ha entregado. Jamás ni nunca pensé que aquella criatura que Dios había entregado, aquel feto que Dios había entregado en mis manos, era que yo iba a concebir. Después que los médicos me habían dicho que yo no podía tener hijos. Increíble. Estuvieron conmigo por alrededor de 3 meses chequeando que yo no abortara a aquella criatura. Y cada vez que iba a la cita médica yo decía, yo no entiendo qué está pasando. Pero yo sí entendía lo que estaba pasando. Aleluya. Ellos me decían, te vamos a estar chequeando porque queremos asegurarnos que la criatura no aborte. Y si vemos que el peso de la criatura no puede aguantar, entonces te vamos a hacer un cerclage, que es donde le cierran el útero a la mujer para que el niño, ¿verdad? Que si no salga. Pero estuvieron ellos asombrados porque ellos decían, mientras la criatura iba creciendo, todo estaba normal. Pero esas son las cosas que Dios hace. Amén. Y yo no sé verdaderamente a quién Dios le está hablando en esta noche. Pero ciertamente si Dios te ha prometido algo, o si Dios te ha dicho que va a traer a tu hijo que tal vez está descarriado hoy, o tal vez si Dios te dijo que no te preocupe, que le entregue, mira a tu hijo que está rebelde en sus manos, créele a Dios y simplemente no haga lo que a Dios le corresponde. Amén. Porque si pone la mano ciertamente va a dañar lo que Dios está haciendo. Pero si esperan el proceso de Dios, mujer, Gloria a Dios. Gracias. si esperan el proceso de Dios, va a obtener la victoria. Gracias. Pero ciertamente si te pone a hacer lo que no debe de hacer, después que Dios te dijo que se lo entregara en sus manos, vas a dañar lo que Dios ha comenzado. Gloria a Dios. Es necesario que como mujeres aprendamos a depender totalmente de Dios, porque nuestros hijos no son nuestros, Yes. Praise God. sino que son de Dios, porque Él fue, ya nuestros hijos estaban nacidos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo.
Nosotros a veces pensamos y decimos, nosotros conocemos a nuestros hijos, pero en realidad no conocemos a nuestros hijos. El que conoce a nuestros hijos se llama Jehová Dios de los ejércitos. Es el que sabe quién es cada uno de ellos. Él es quien conoce su espíritu. Y a veces nosotros como humanos podemos dañar el espíritu de nuestros hijos. Porque a través de hacer fuerza y no dejar que sea Dios que tome el control, a veces hacemos daño. Aleluya. Pero mujer, la palabra dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí hay abuelas. Hay un refrán que dice que la abuela ama más a los nietos que a los hijos. Y yo meditaba y ciertamente tiene que ser una verdad. Porque como madre joven, tal vez voy a cometer muchos errores en mi proceso. Pero por cuanto cometo esos errores, entonces con los nietos trato de superarlo porque ya lo pasé con mis hijos. Aleluya. De igual manera son las madres que son jóvenes, las que tienen ese deseo de ser madre y tener hijos en un futuro. Ciertamente los procesos son los que nos ayudan a nosotros a caminar en los caminos y procesarlo en el Señor. Pero cojan los consejos de sus padres, de la señora, la dama que son mayores, aquellas que ya han criado y tienen nietos. Esas son las que nos pueden darle el consejo sabio. Gloria a Dios. Pero no hay un consejo más sabio que el consejo que hay en la palabra de Dios. Amén. Porque cuando yo no sé qué yo voy a hacer con mis hijos, ¿sabe qué me toca a mí? Tirarme en el piso y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago ahora? Escudriñarle la palabra que es el manual que se nos ha dejado para poder enseñarle a nuestros hijos. La palabra no es clara en lo que tenemos que hacer con nuestra familia. Aunque no nos da detalle por detalle, porque el mismo Espíritu nos va enseñando lo que debemos de hacer. No provocar a nuestros hijos a ira, sino amonestarlo en el amor de Dios. Cuando sus hijos están rebeldes, o su nieto, dígale, mira, Dios tiene propósito contigo. A veces es muy fácil decirlo, pero a veces es bien difícil cuando estamos viviendo la situación. Aleluya. Bien difícil. Cuando decimos, Señor, ¿por qué? Gloria a Dios. Y no entendemos el proceso. Y a veces queremos proteger a nuestros hijos a tal nivel que no queremos que absolutamente nada le pase. ¿Cuántas madres aquí no han dicho, Señor, que me pase a mí, pero no a uno de mis hijos? Ese es el amor de madre. Aleluya. Decimos, Señor, mejor a mí, pero Dios ha dicho, no es a ti, es a ellos. Santo. Porque de una forma u otra tienen que aprender. Gloria a Dios. Pero como madre no herimos, no dueles. Y el amor de Dios es tan grande que Dios se compara. Oye lo que dice la palabra, dice que así como la gallina coge su polluelo, o sea que Dios se identifica con el amor de madre. Y dice que así como la gallina coge su polluelo, así coge Él a su pueblo y lo mete debajo de Él. El Salmo 91 dice que nos cubre con sus alas y bajo de Él estamos seguros. Madre, yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes hoy en día. Praise God. Yo no sé qué tú esperabas que Dios viniera a decirte hoy en día. No conozco a nadie en este lugar. No sé la necesidad por la cual tú estás pasando. Gloria a tu nombre. No sé cuál es el proceso que tal vez las abuelas o las damas jóvenes que están aquí, que están criando, están pasando. Pero simplemente Dios ha llegado a este lugar para decirte, bienaventurada eres. Simplemente deja tu problema en la mano del Señor. Mira, simplemente entrégale al Señor aquello que te esté estorbando. Que el simple hecho de que tú eres madre y que tu hijo tal vez esté pasando por un proceso no te hace a ti una mala madre. Sino que son procesos que nuestros hijos tienen que pasar. No porque no lo hemos sabido criado en la voluntad de Dios, sino porque simplemente hay jóvenes que ellos quieren experimentar su propio proceso. Pero en todo momento como madre, tu responsabilidad es de orar y no soltarlo de tus oraciones. Amén. De amonestarlo y decirle lo mucho que tú le amas. Amén.
de dejarles saber que ellos por encima de la situación que se encuentran son importantes para ti. Yo he aprendido a llorar. He aprendido a llorar ante la presencia del Señor. Y yo sé que cada una de ustedes que están aquí han aprendido a llorar. Gloria a Dios. Yo sé que cada una de ustedes ha aprendido a tirarse al suelo y decirle, Señor, yo no puedo más. Aleluya. Pero es por ti, madre, que sus hijos están de pies. Gloria a Dios. Gracias. Es por el amor de madre. Oye, Isaías 49 dice que aunque su madre y su padre lo dejen, con todo eso lo recoge Jehová. En otra forma, a nuestros hijos pueden pasar cualquier proceso y no importando el proceso que ellos pasen, todavía el amor de madre no puede menguar. Ya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Porque ha sido lo que se nos ha engendrado en nuestro vientre. Ha sido el regalo que ha sido depositado desde el comienzo en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a amar a aquella criatura que tuvo 9 meses en nuestro vientre? Aún el Salmo 139 dice que Dios visita a aquella criatura en el vientre y escribe todas sus partes. Su omnipotencia, su omnipresencia visita a aquella criatura en el vientre. Y dice, todas tus partes fueron formadas y yo la visité y la escribí en el libro. Y ninguna de ellas faltaron. Cuán maravillosa, dice el salmista, son tus obras. ¿Quién la podrá entender? Aún los científicos no saben cómo los huesos se forman en el vientre de una madre. Aleluya. Qué tremendo. Y tú y yo tenemos tan gran privilegio, damas, de poder ser parte de lo que hoy se puede llamar madre. Aleluya. Madre es un ser especial. Oye, no hay otra sobre la faz de la tierra como tú, porque Dios te hizo única. Dios te hizo especial. No hay otra como tú. No te menosprecies. No digas, yo hice un mal trabajo en criar mis hijos. Tú lo criaste con la habilidad que se te fue dada. Aquella dama que están esperando hijos, ciertamente lo que Dios ha prometido. Y si tal vez no tiene hijos, esperen la promesa de Dios, porque ciertamente es una promesa. Y Dios dice que son herencia. Y dice, bendito es el fruto de tu vientre. Dama, yo quiero que usted cierre sus ojos rápidamente. Yo le voy a pedir a las jóvenes. Yo traje unos obsequios para cada una de ustedes. Y esto que se le va a entregar, Dios lo puso en mi corazón. Y yo quiero que lo que ustedes reciban en esta hora, lo valoricen porque ha sido de parte de Dios. Y Dios le va a entregar en esta hora un tesoro. Y ese tesoro Dios les dice a cada una de ustedes hoy: valoricen lo que le entrego en sus manos, porque ciertamente cosa de grande estima es delante de Jehová. Recibe el milagro que tú estás esperando. Recibe la promesa que Dios te ha hecho. Mira, no dudes de lo que Dios ha prometido a tu vida. Simplemente espera que recompensa tendrá de Jehová. Simplemente crea lo que Dios ha prometido a tu vida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Algo ciertamente tiene que acordarte que no es en tu tiempo, sino en mi tiempo, dice el Señor. Oh, Dios mío, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora, pero damas que me escuchen en esta hora, escucha que es en el tiempo de Dios y no en tu tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Su tiempo es perfecto. Y esto que tú has recibido en tus manos tiene un perfume. Yo quiero que tú cierres tus ojos y lo huelas. Yo quiero que tú lo huelas. Y yo quiero que tú lo atesores. Porque esto que Dios hoy te entrega en tus manos
Es un tesoro que te pertenece a ti. Y ese tesoro y esa promesa Dios no se ha olvidado porque Dios hizo pacto contigo. Y Dios quiere que cuando tú dudes de su promesa, que coja este tesoro que simboliza lo que Él te entrega hoy en tus manos y le diga: Señor, gracias, porque ciertamente lo que tú me has prometido yo lo veré, no en mi tiempo, pero en el tiempo tuyo. Sara tuvo que esperar un tiempo donde tal vez ella pensaba: mi tiempo ya es el límite, pero Dios dijo: ahora es que yo vengo a darte lo que tú esperabas. Yo no sé si tu nieto está en una situación, no sé si tus hijos están pasando por un proceso, pero créele a Dios, mujer de Dios. Cree que para Dios no hay nada imposible y Dios ha venido a aumentar tu fe hoy y a decirte que ciertamente lo que Él habló a tu vida, créelo sin dudar. Verás su promesa. Ciertamente la verá en su tiempo, dice el Señor. Yo no sé, damas, qué es lo que Dios está hablando en esta hora, pero ciertamente yo sé que yo he llegado aquí, lo que Dios depositó en mi corazón, a alguien Dios le está hablando en este día. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Porque antes de yo llegar a esta casa, ya Dios tenía planificado lo que te iba a dar. Ya Dios tenía en mente lo que tenía planificado para ti. Ya Dios sabía lo que Él tenía, las palabras que tú estabas esperando de parte de Él. Ya Dios sabía que lo que tú necesitabas, Él te lo iba a entregar en tus manos en este día. Te adoramos, Jesús. Mujer, qué privilegio más grande tienes tú. Tú tienes un privilegio grande de parte de Dios. Porque no hay otro ser sobre la faz de la tierra que pueda procrear seres humanos. Por usted y por mí es que la tierra está sosegada y llena de seres humanos. Porque hemos sido la portadora de la promesa de Dios que hizo desde el libro de Génesis. Por eso eres aventurada. Por eso eres bienaventurada. Por eso eres bendecida. Por eso eres el fruto de las naciones. Por eso tú eres de gran estima ante la presencia de Dios. Mujer, no menosprecie el don de Dios que hay en ti. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y está aquí mi parte. Gracias, Señor. Aleluya.